Vamos a empezar con la presentación de Francisco Salles, que nos va a hablar acerca de lo que fue la experiencia de la dolarización en Ecuador, pero también con los aprendizajes que podemos extraer para la discusión que se está dando en otros países, incluyendo Costa Rica. Una vez que termine la intervención de Francisco, vamos a tener algunos minutos para preguntas y respuestas con participación del público, y de ahí vamos a pasar a un segundo espacio de conversación donde me va a acompañar el economista Melvin Garita, que está en la mesa allá atrás. Melvin es subgerente del Banco Nacional de Costa Rica. Es profesor de teoría monetaria en la Universidad de Costa Rica, economista con una maestría en matemática y también un MBA del Instituto Tecnológico. Pero bueno, es un gran conocedor de la materia, y entonces Melvin y yo vamos a conversar acerca de los pros y los contras de distintas alternativas que tendría Costa Rica para enfrentar la crisis cambiaria. Pero bueno, sin más, ya los dejo con Francisco Salles. Muchísimas gracias, Francisco. Gracias a ti. Gracias, Luis. Es siempre un gusto estar contigo después de tantos años de colegas. Buenas noches y muchas gracias por tenerme aquí. Voy a tratar de ser relativamente breve con la experiencia de dolarización, pero estoy aquí básicamente por la crisis cambiaria que tiene Costa Rica, y es muy simple resolver una crisis cambiaria. Desháganse del tipo de cambio con dólares. Una crisis cambiaria se acaba para siempre. Esas son dos publicaciones que hice yo. La última que ven allá es una propuesta que hicimos con Steve Hanke y John Greenwood para dolarizar la Argentina, la cual evidentemente no ha sido todavía acogida por mi ley. En el siguiente slide, por favor. Muchos de ustedes estarán familiarizados con Milton Friedman. Milton Friedman era un gran campeón de los tipos de cambio flexibles. Sin embargo, él abogaba también por un tipo de unión monetaria cuando los países eran pequeños y no tenían controles básicos sobre su moneda. Cuando tenían desequilibrios monetarios, él abogaba por una política donde los países pequeños con desequilibrios monetarios se unan con otros países, especialmente con países que tengan relaciones comerciales. Fundamentalmente esto es la dolarización, porque como el premio Nobel Robert Mundell decía, existen zonas monetarias óptimas. Aquí tengo un mapita que yo mismo hice, porque las zonas monetarias óptimas, por ejemplo, podríamos decir que las Américas es el dólar, que Asia es el yuan, y que el euro domina África y Europa. Pero en realidad tenemos una zona monetaria óptima mucho más grande a nivel mundial, que es el dólar. El dólar es hegemónico. Tanto es así que Gita Gopinath del Fondo Monetario Internacional hizo varios estudios sobre la importancia del dólar en términos de su peso en intercambio, en el intercambio de bienes entre países. Y ahí está una cita que dice que solo el 5% de las importaciones de la India son con los Estados Unidos. En consecuencia, solo esa cantidad del intercambio de bienes de la India debería ser facturado en dólares, pero es el 86% de las importaciones de la India que se facturan en dólares. Esta es una interesante visión de cuán importante y cuán hegemónico es el dólar en el mundo. Y evidentemente en Costa Rica no estamos hablando de otra moneda más que del dólar y el colón. Por si acaso, allá abajo hay una foto mía con Bob Mundell, que vino a visitarnos del Ecuador cuando era todavía el premio Nobel de Economía, y él decía, y él siempre me dijo que el mundo se beneficiaría de una sola moneda, que es básicamente el dólar. Esta es otra estadística que sorprende muchísimo. 1/3 de todos los países en el mundo, 59 de 195 países, o sea que es un poco menos de 1/3, no tienen política monetaria independiente, no tienen discrecionalidad sobre su moneda. Entonces, deshacerse de un banco central, no tener un banco central que emita moneda o que trate de adivinar la demanda de dinero en un país, no es algo que sea absolutamente raro en el mundo.
Entonces, bueno, rápidamente voy a entrar en qué fue o cuáles fueron las razones por las cuales dolarizamos, que serían muy diferentes de las condiciones bajo las cuales Costa Rica está en este momento. El Ecuador estaba en una grande crisis y yo he detallado aquí solo 4 detonantes cronológicos que nos llevaron a finalmente dolarizar el país. El primero fue que en 1996 hubo la quiebra de un banco y el Banco Central, sin tener un mandato para intervenir, decidió intervenir. Y en consecuencia creó lo que se llama riesgo moral. Esto creó una gran posibilidad para que otros bancos puedan tratar de abusar porque había y existía un prestamista de última instancia. Y esto es una de las lecciones más importantes, creo, de la dolarización, porque al no existir un prestamista de última instancia, los bancos se comportan mucho más cuidadosamente, son mucho más prudenciales. Cuando no existían bancos centrales, los bancos tenían que hacer frente a cualquier situación de escasez de liquidez y en consecuencia tenían niveles prudenciales de liquidez más importantes. En 1997 cayó la crisis asiática y la crisis rusa. Bueno, que la crisis rusa realmente fue en 98, pero las pongo en el mismo año porque el efecto fue el mismo, que fue que se secaron las fuentes de financiamiento a nivel internacional, es decir, las líneas de crédito se secaron. Entonces los bancos que tenían este prestamista de última instancia, que estaban cometiendo errores de riesgo moral, de pronto se ven sin liquidez o con su liquidez restringida. Y en el año 1998 tuvimos un El Niño extremadamente fuerte, que básicamente destruyó las exportaciones de banano y camarón en el Ecuador. Entonces los bancos vieron que su calidad de activos o sus balances fueron afectados rápidamente por un shock externo, al mismo tiempo que tenía una contracción de liquidez por un shock externo. Entonces teníamos un shock interno por el fenómeno del Niño y el banano y camarón combinado con un shock externo de la crisis asiática y Rusia. Y en consecuencia en 1998 empiezan los bancos a pedir préstamos y créditos de emergencia. Para 1999, el Banco Central comete el más grave error, que empieza a hacer una política procíclica versus cuando de secar liquidez del mercado, al mismo tiempo que se implementó una política fiscal de contracción de liquidez. Es decir, el Estado incrementó los impuestos significativamente, específicamente un impuesto a la circulación de capitales, y en consecuencia, si la gente iba a retirar dinero o depositar dinero, había un impuesto, y eso actúa de una forma de un desmultiplicador. El momento que la gente está haciendo y que hay un impuesto en el proceso de creación, de multiplicación de dinero, de depósito y crédito, el dinero, la masa de dinero, el M2, se desmultiplica y el Banco Central subió los encajes. Y eso fue fundamentalmente lo que liquidó a la banca ecuatoriana. No voy a entrar en detalles en eso porque creo que sería un poquito muy técnico, pero el libro que estoy sacando lo explica muy en detalle, así que lo van a poder comprar en un par de meses. En el próximo slide puedo explicarlo un poquito mejor con números ya. Aquí tenemos una tabla que cronológicamente describe la evolución del tipo de cambio desde enero del 1998 hasta el 7 de enero del 2002, que fue el viernes antes de la dolarización. La inflación anual, la devaluación mensual y esa devaluación anualizada. Entonces, en 1999, después de que el Ecuador, de que los bancos habían entrado a buscar préstamos de liquidez, el Banco Central había tan mal manejado, había un desequilibrio monetario creado por el Banco Central anterior a la crisis financiera, que el Banco Central decidió quitar su esquema de bandas cambiarias. O sea, había tratado de mantener un esquema de bandas cambiarias durante 5 años, muy neciamente. Sí, el esquema de bandas cambiarias es básicamente que el Banco Central trata de controlar la medida de la devaluación. Entonces el Banco Central interviene para que se mantenga el tipo de cambio dentro de una banda. Si ustedes recuerdan, la crisis de 1994 del tequilazo fue precisamente que México abandonó las bandas cambiarias. Lo mismo sucedió en el Ecuador. De hecho, es curioso, el Banco Central del Ecuador entró en un esquema de bandas cambiarias el mismo mes que México abandonaba el suyo. Durante 5 años, el Banco Central del Ecuador trató
infructuosamente de mantener las bandas cambiarias, pero lo único que hizo fue apreciar el tipo de cambio, no dejar que el tipo de cambio flote libremente. Al punto que en febrero de 1999 tuvo que finalmente dejar las bandas cambiarias y flotar. Y como pueden ver, en marzo hubo una devaluación anualizada de 2000%. Cuando entran los bancos ecuatorianos en crisis y tienen que cerrar y se crea lo que llamamos el feriado bancario, es decir, cerraron los bancos ecuatorianos y confiscaron los depósitos de todos los ecuatorianos, pues en marzo de 1999, después de la macro devaluación, cuando el Banco Central abandonó las crisis cambiarias. Entonces el Ecuador entra en un feriado bancario donde se congelan los depósitos de los ecuatorianos. No eran todos los depósitos, pero todos los depósitos por encima de $200 básicamente quedaban congelados inicialmente por el periodo de un año. Y como podemos ver, luego de eso, básicamente se estabiliza un poco el tipo de cambio. ¿Por qué? Porque no habían transacciones bancarias, porque la masa monetaria había sido completamente incautada, ¿no? Cuando se acaban, luego entramos también en un periodo de auditorías, o sea, dijeron vamos a auditar a todos los bancos. Cuando se acaban las auditorías en agosto, empieza otro proceso de evaluatorio del 423% anualizado. La Corte Constitucional en noviembre declara ilegal el congelamiento de los depósitos, pero los bancos no lo observaron porque ya estaban congelados, o sea, no se podía descongelar esa masa de la noche a la mañana porque hubiera desatado una hiperinflación y todos esos depósitos se hubieran tratado de monetizar y no había banco que hubiera podido mantenerlo. Y en consecuencia se desata otro proceso de evaluatorio. Tenemos una devaluación importante en octubre. En noviembre tenemos un 8% de devaluación en el mes. En diciembre cerramos el año en 18.287 sucres por dólar. Y en 5 días pasó de 18.000 a 25.000 sucres, que es una devaluación anualizada de 633.000%. Entonces, evidentemente, el sucre se había disparado, era imposible mantenerlo, y el gobierno durante todo el periodo, desde que había declarado el feriado bancario, no sabía cómo manejar y cómo resolver el tema de los sucres incautados y de una banca que estaba básicamente insolvente. No podía dar pie con bola, no tenía una solución para este problema, y ese fue el caldo de cultivo en donde nosotros en el Instituto Ecuatoriano de Economía Política empezamos a discutir y a promover la dolarización de la economía, porque era la única forma que podíamos salvar el valor real de todos los ahorros incautados en sucres. Y evidentemente esto fue absolutamente descartado por las autoridades monetarias. Este es un memo que recibí del Banco Central pocos días antes de precisamente el 5 de enero, donde, como pueden ver, el Banco Central de Ecuador, esto es un memo, todo el sistema financiero decía que la dolarización y la convertibilidad no son esquemas viables. Entonces, todo el tiempo que nosotros estábamos promoviendo la dolarización, los enemigos más grandes de la idea eran el Banco Central, el Fondo Monetario Internacional y muchos economistas, muchos think tanks importantes. Podemos ver en el próximo slide, por ejemplo, que hasta el Chase Manhattan decía que era imposible dolarizar el Ecuador, que teníamos que utilizar un tipo de cambio de 56.000 sucres por dólar para poder dolarizar la economía. Entonces, lo que quiero ilustrar de cierta manera es que intelectualmente fue muy difícil sostener nuestra posición muy clara de que sí se podía dolarizar cuando no había ninguna experiencia mundial en el proceso y todos estaban en contra. Desde los bancos de inversión más importantes del mundo, think tanks locales, definitivamente el Banco Central y el Fondo Monetario Internacional. Finalmente acabamos dolarizando a 25.000 sucres del dólar y vamos a estudiar un poquito el porqué. El próximo slide. Ahora, ¿cómo funciona la dolarización? ¿O qué funcionó la dolarización? La dolarización funcionó inmediatamente y es producto del orden espontáneo. Mucha gente habla de que la dolarización requiere precondiciones para poder funcionar, que se necesita cierta cantidad de dólares, que se necesitan reformas legales, que se necesita una diseminación importante del conocimiento del uso del dólar en la población. Hay una cantidad, yo llevo 26 años en el tema de la dolarización y créanme que he escuchado todo argumento posible de que sí se puede dolarizar, pero
Sí se puede usar, pero necesitamos más dinero. Sí se puede usar, pero esto y el otro. Ninguna de esas condiciones es necesaria para dolarizar una economía. Y no soy el único que lo dice. Casi todos los expertos monetarios en el mundo hemos participado en los procesos de cambio de moneda por una moneda extranjera, Steve Hanke, John Greenwood, Kurt Schuller, Manuel Hinz, todos somos de exactamente la misma opinión. No se necesita ninguna precondición para dolarizar. ¿Y cuán efectiva es la dolarización? Pues es inmediata. Y aquí está el ejemplo. Cuando dolarizamos en el Ecuador, el presidente Yamil Mahuad tenía 7% de popularidad. 12 días más tarde iba a ser derrocado. Es decir, la inestabilidad era máxima. Los bancos tenían los depósitos incautados. Las tasas de interés estaban altísimas. Ya vamos a ver los números en un momento. ¿Y qué pasó? El presidente de la República, que vio que el tipo de cambio pasó de 18.000 a 25.000 en cuestión de 5 días y que no tenía ningún plan y que había dicho que la dolarización era un salto al vacío, literalmente lo había dicho en la prensa pocos días antes, salió en una cadena nacional donde todo el mundo esperaba que él renuncie. Y en vez de renunciar dijo, he decidido dolarizar el país a 25.000 sucres del dólar. Ahora, el presidente no dolariza el país. La dolarización es un acto de las autoridades monetarias. Las autoridades monetarias tienen el manejo de la moneda. Entonces el presidente solo manifestó su intención de pedirle a las autoridades monetarias que lo hagan. ¿Qué sucedió la próxima mañana, el lunes, cuando se abrieron los bancos? No hubo una sola transacción de compra de dólares por parte de los bancos privados contra las reservas monetarias. Ni una. No hubo una sola cola ante los bancos para retirar sucres para comprarlos a dólares. Las tasas de interés se estabilizaron completamente en cuestión de horas. No hubo nada, no hubo ni un decreto, ni una reunión de la Junta Monetaria, no hubo ninguna ley, no hubo ninguna divulgación, no hubo ninguna de estas precondiciones que luego han dicho que eran necesarias para dolarizar, que se necesitaba educar a la población sobre los beneficios de la dolarización, que había una cantidad de condiciones legales que se tenían que cumplir. Ninguna de esas condiciones existió y la dolarización funcionó inmediatamente. La ley dolarizadora en el Ecuador, que se llama la ley Trole, pasó en marzo, 3 meses más tarde de la dolarización. Y de los 102 artículos, solo 9 hablan de dolarización. Realmente no es una ley dolarizadora, era una ley completamente para tratar de hacer otras cosas que la pasaron como una ley dolarizadora. Pasemos, por favor. Esto pasó el 9 de enero, o sea, la intención de dolarizar pasó el 9 de enero. Los indígenas hicieron una marcha a la capital, tumbaron al presidente el 21 de enero, 12 días más tarde, y pues todo el mundo decía, esto es el fin de la dolarización, porque parte de lo que decían los indígenas es que cualquier cosa que dijo este presidente se va, inclusive la dolarización. Pero ¿qué sucedió? Pueden ver que la prensa, la inestabilidad había sido tal durante tanto tiempo que la noticia fue que no pasó nada, que la estabilidad era noticia. Entonces, cuando el mercado estuvo estable, eso fue lo que fue noticia ese día. Y el vicepresidente que asumió, inmediatamente ya habían bajado las tasas de interés y no quitó la dolarización. Voy a entrar ahorita, creo que se me traspapelaron los slides, así que vamos a ir a este slide donde voy a comparar un poco las condiciones macroeconómicas entre Argentina y Ecuador. Evidentemente para ustedes un poquito más relevante Argentina hoy, ¿verdad?, en toda su crisis de lo que era Ecuador en el 99. Pero como estuve en Argentina recientemente promoviendo la dolarización, era importante hacerle ver a los argentinos que las condiciones macroeconómicas de la Argentina en plena crisis eran muy similares a las ecuatorianas cuando nosotros dolarizamos, afianzando la tesis de que no se necesita ninguna precondición para dolarizar, que se podía dolarizar dentro de todos los problemas de desequilibrio monetario que estaba sufriendo Argentina en ese momento. Entre otras cosas, reservas netas, que es básicamente un concepto que el Fondo Monetario Internacional realmente no promovió la contabilización de reservas netas hasta el año 2012. Entonces en el Ecuador no teníamos ese concepto antes cuando dolarizamos, pero yo hice el cálculo basado en los estándares del Fondo Monetario Internacional, y cuando el Ecuador dolarizó teníamos reservas netas negativas.
Este es uno de los temas más recurrentes en Argentina. Todo el mundo dice, tenemos reservas netas negativas. Para dolarizar no se necesitan reservas netas positivas. De hecho, ni siquiera se necesita la solvencia del Banco Central. Pero eso es un tema un poquito más técnico, pero es importante entender que para dolarizar una economía no se necesita tener reservas netas, que significan reservas brutas menos los pasivos del Banco Central positivas. Pasivos contingentes, es decir, pasivos los pasivos contingentes que les decía en el Ecuador eran los depósitos congelados, es decir, si se descongelaban los pasivos, todo ese dinero podía pasar a buscar ser liquidez y se quebraba todo el sistema financiero. Los argentinos tienen el problema de las importaciones, como ellos tienen el cepo, no le han dejado a los importadores, no les han dado a los importadores suficientes dólares para suplir sus obligaciones y en consecuencia hay un overhang de obligaciones importadoras. Entonces, el Ecuador tenía fondos congelados, los argentinos tienen importaciones todavía. ¿Habían pasivos remunerados en el Banco Central? Sí, yo aquí estoy considerando en Argentina el swap chino, entonces ellos tienen más pasivos remunerados. El Banco Central del Ecuador tenía casi el 40% del balance en otros pasivos remunerados. El Ecuador no tenía cepo, la Argentina sí, pero el Ecuador tenía una crisis financiera que la Argentina no tiene. La inflación, podemos ver, era básicamente similar. En el Ecuador estoy poniendo 60 más 90 porque me olvidé de comentarlo cuando teníamos el slide con la inflación. En el Ecuador, la monetización de los bancos no hacía presión sobre los bienes transables, entonces no había inflación. El dinero se iba a comprar dólares, entonces había devaluación que estaba por encima de la inflación. Al punto que el año dolarizado, la inflación fue del 90%. Entonces la inflación rezagada se la sintió en el año de dolarización. Entonces, nosotros no entramos en un proceso hiperinflacionario porque dolarizamos, pero estábamos a punto y de todas maneras sufrimos una importante inflación el siguiente año. Entonces, con este slide lo que les quiero decir es que las condiciones negativas que tiene la Argentina y que tenía la Argentina hace un año, porque ahora son mucho mejores, son similares a la situación que tenía Ecuador junto antes de dolarizar. Si el Ecuador pudo dolarizar con esas condiciones, la Argentina puede dolarizar hoy. Y no es necesario tener reservas netas ni ninguna precondición para dolarizar, porque el Ecuador dolarizó de la noche a la mañana a la loca, sin tener ninguna preparación, y ha funcionado muy bien. Continuemos. Próximo. Aquí están los resultados inmediatos de la dolarización. Las tasas interbancarias antes de la dolarización bajaron de 151% al 25% en una semana. En una semana bajaron las tasas en un factor impresionante. Las tasas de los bonos de estabilización monetaria del 91% al 9% en una semana. Esto es, por favor, con un presidente con 7% de popularidad, es decir, un tipo sin ninguna credibilidad, sin ningún tipo de preparación, sin una ley, etcétera, etcétera. Este es el orden espontáneo funcionando. Las tasas de préstamos bajaron inmediatamente. La otra parte interesantísima, los encajes bancarios en un periodo de 6 meses subieron 33%. ¿Qué significa esto? Significa que la gente que estaba recibiendo sus depósitos congelados, o sea, a medida que se estaban descongelando los depósitos y la gente podía ir al banco a sacar su dinero que había sido incautado, lo iba y lo depositaba en los bancos que le habían incautado. Esa es la fortaleza de la estabilidad de la dolarización. Los depósitos en los bancos incrementaron inmediatamente después de la dolarización. El dinero ya no se fue. ¿Por qué? Porque ya no tenía para qué irse, ya no tenía que correr de nada, ya no tenía que tener miedo, ya no era dinero malo, era dinero bueno. Entonces, ¿para qué me lo voy a llevar a cualquier lado? Y los dineros del colchón bank empezó a entrar otra vez al sistema financiero, al punto que el sistema financiero ecuatoriano ha crecido impresionantemente y vamos a ver las cifras. El Fondo Monetario Internacional estaba en contra de la dolarización. Este es un discurso que dio Stanley Fischer 6 meses después de la dolarización, después de que había dejado de ser porque renunció poco después o lo cambiaron.
Él decía claramente que el Ecuador, si le hubieran consultado al Fondo Monetario, y mentira, porque sí les consultaron y ellos decían muy claramente que no se debería de dolarizar, pero ustedes saben que el Fondo Monetario nunca dice las cosas abiertamente, las dice sottovoce. Pero el Fondo Monetario está muy en contra de la dolarización. Sin embargo, él dice muy bien que ha sido más exitoso de lo que casi nadie esperaba. El éxito temprano de la dolarización ha ayudado a restaurar la confianza en el sistema bancario, promoviendo un aumento de los depósitos bancarios y un aumento de las reservas monetarias en el Banco Central en 6 meses. El Fondo Monetario Internacional tuvo que dar marcha atrás en todos sus comentarios, en toda su opinión, y darse cuenta que esto fue un gran éxito. Entonces, ahorita entremos un poquito en los resultados de la dolarización, ¿sí? Siguiente. Este es un gráfico del West Texas Intermediate, el petróleo. El Ecuador exporta petróleo. Ese era, hasta hace poco, el producto más importante de procuración de dólares para la economía ecuatoriana. ¿Sí? Desde los 70 que descubrió el petróleo del Ecuador, ese era. Entonces, pueden ver lo volátil que es, y los puntos más altos corresponden al gobierno de Correa. El gobierno de Correa, Rafael Correa, un miembro del socialismo del siglo XXI, un personaje a mi criterio muy nefasto para la historia ecuatoriana, especialmente para la economía ecuatoriana, tuvo la mayor auge de ingresos petroleros de la historia del Ecuador. Siguiente, por favor. La línea verde son los ingresos por exportaciones petroleras. Como pueden ver, básicamente siguen el WTI y tienen alta volatilidad. La línea azul son las exportaciones de solo banano y camarón. Dos commodities. Es decir, ahí no pone precio el Ecuador, ahí el Ecuador recibe precios. Pero miren, fíjense ustedes la tendencia absolutamente no volátil y positiva que tienen dos commodities en el cual el Ecuador está sujeto a competencia de países devaluatorios como Vietnam y India, que son sus mayores competidores en camarón. ¿Cómo logró el Ecuador esto? Por la dolarización. Al punto que si se fijan, en los últimos años la línea azul es más grande que el petróleo. Solo banano y camarón son hoy mayores proveedores de ingresos para el Ecuador que el petróleo. Pero la línea que a mí más me impresiona es la línea roja, que son todas las exportaciones no tradicionales del Ecuador. Ahí estamos viendo lo que se llama el desarrollo de la empresarialidad productiva. Las exportaciones son del sector privado, excepto el petróleo. Y si ustedes pueden ver, el margen entre las tradicionales, banano y camarón, y el resto de las no tradicionales, va incrementando, y también en una línea ascendente y una línea sin volatilidad. ¿Qué es esto? Esto es el cálculo económico. Esta es la posibilidad de cada uno de los agentes económicos individuales de hacer y poder hacer cálculo económico e innovar, encontrar mejores formas de satisfacer sus necesidades. ¿Y por qué puede hacer esto? Porque ya no hay una interferencia del Banco Central en su riqueza, porque ya no tiene que estar asustado de que un tercero le va a hacer una competencia desleal en el intercambio de bienes y servicios. Este es el poder de la dolarización. Y vamos a ver otros slides que lo demuestran también. Perdón, aquí ya perdí esto. Vamos para adelante. Este es las exportaciones ecuatorianas de camarón. Díganme cómo puede subir tanto las exportaciones de camarón cuando mucha de la teoría dice que si uno tiene un tipo de cambio fijo, uno pierde competitividad. La única razón es innovación, es poder hacer las cosas mejor. Y ustedes en Costa Rica tienen un ejemplo perfecto de eso, el café. Ustedes siguen exportando café, aunque son price takers de un commodity, aunque su tipo de cambio se ha revaluado. Entonces, si no tuvieran revaluación, si tuvieran estabilidad, les iría aún mejor. Pero el Ecuador es un gran ejemplo de que la moneda no es más que un poder, si es que no es estable, puede ser un poder destructivo. Si es estable, no permite que se haga cálculo económico eficiente. Siguiente, por favor. Estos son los depósitos en el Ecuador después de la dolarización, los depósitos en el sistema bancario. Han continuado su crecimiento, solo tuvieron un leve decrecimiento luego de la corrección del petróleo en el 2014, y que adicionalmente Correa hizo unos grandes movimientos monetarios que no debería haber hecho.
pero en todo caso la tendencia es clara. Hoy los depósitos en el sistema financiero privado ecuatoriano son del mismo tamaño que los depósitos del sistema financiero argentino. La economía argentina es 5 veces la economía ecuatoriana. Eso es otro testamento, y un testamento muy claro de la confianza que trae el Ecuador, de la dolarización. Y esto no es confianza por un sistema político adicionalmente, porque esto es crecimiento que se da con una constitución impuesta por el socialismo del siglo XXI, con unas condiciones antiempresariales increíbles que ustedes en Costa Rica nunca han tenido que sufrir, con unas condiciones tan negativas, tan contrarias a la creación de riqueza. Y en consecuencia, esto es un testamento a la dolarización, no a un sistema político económico, es un sistema cambiario el cual ha creado esto. Y tiene efectos no solo cambiarios. Y rápidamente vamos al próximo slide. La dolarización ha permitido que el Ecuador crezca a mayores ritmos que toda Latinoamérica y el Caribe y los Estados Unidos. Y podemos ver aquí el crecimiento promedio anual en diferentes periodos. Podemos ver el periodo anterior a la dolarización, 1990-2000, y el Ecuador era el que estaba rezagado. Los primeros años de dolarización, del 2000 al 2005, cuando Luis y yo trabajamos en la dolarización y logramos implementar adicionalmente al ancla monetaria un ancla fiscal, el Ecuador creció a un ritmo muy acelerado, más allá que hasta Panamá. Luego, si tomamos el promedio de los primeros 10 años de dolarización, que ya incluyen los primeros años de Correa, pero son los años donde la dolarización todavía permitía muchísimo más expansión, el Ecuador crece mejor que Latinoamérica y el Caribe, y asimismo, para todo el periodo de dolarización que tengo en esta corrida de datos, que es 2000 al 2008. Y al final incluyo solo el periodo Correa para que vean que el promedio anual de crecimiento durante la expansión del gasto de Correa es menor que el promedio de todo el periodo total. Es decir, Correa fue un lastre para la economía, no fue un avance para la economía. Y eso que duplicó el gasto estatal. Entonces, me quedan pocos minutos. El próximo slide, pero parece que el próximo slide, ese es Correa, ese es el déficit que nos dejó Correa, ese es el hueco que crea Correa en el balance ecuatoriano. Y aún así la dolarización, vieron los depósitos, vieron el crecimiento de exportaciones, el sector privado sale adelante a pesar de este lastre. Próximo slide, por favor. Entonces, esta es la situación de Costa Rica. Este es donde podemos ver que Costa Rica realmente se podría beneficiar de una dolarización. Este es el modelo Mundell-Fleming. La famosa trinidad imposible, el trilema. El trilema dice que no se pueden satisfacer las tres condiciones simultáneamente. No se puede tener libre movimiento de capitales, tipo de cambio fijo y soberanía monetaria. Cualquier país tiene que escoger entre esas tres políticas, tiene que escoger dos de ellas. Entonces, por ejemplo, México es un país con libre movimiento de capitales y soberanía monetaria. Es decir, tiene un banco central con discrecionalidad, tiene investment grade, o sea, puede emitir rápidamente en los mercados, el Banco de México influye con tasas de interés, etcétera, pero deja que su tipo de cambio flote. Es decir, eso es lo que tiene que sacrificar, no puede influir en la tercera variable. Panamá, tipo de cambio fijo y libre movimiento de capitales. Y más aún, Panamá no tiene un tipo de cambio fijo. La dolarización es la eliminación completa del tipo de cambio, ¿sí? El problema de Ecuador, ¿por qué es que Ecuador no ha crecido más? Es porque Correa instaló el peor de los escenarios para un esquema de tipo de cambio fijo, que es tratar de mantener una soberanía monetaria con un esquema de tipo de cambio fijo. Ustedes en Costa Rica, lo que está tratando de hacer el Banco Central después de la gran revalorización es mantener el tipo de cambio fijo con una soberanía monetaria. Eso no va a funcionar, porque adicionalmente ustedes tienen libre movimiento de capitales. Entonces el Banco Central poco a poco se está pintando contra la esquina y va a empezar a tratar de manejar las tres variables. Y no existe una sola evidencia en el mundo que alguien pueda manejar las tres variables. El modelo Mundell-Fleming comprueba que tratar de manejar las tres variables acaba inevitablemente en una crisis. Costa Rica tiene que reconocer el hecho que su moneda ya no es relevante, que la masa monetaria está siendo tomada o expandida solamente más por el incremento de dólares que por el incremento de colones.
Ya no hay capacidad del Banco Central de manejar los agregados monetarios. En consecuencia, si trata de seguir manejando los agregados monetarios, se va a meter en este problema. Entonces, lo que le queda a Costa Rica es convertirse en Panamá. Y Luis el otro día me hizo ver una estadística muy interesante. Costa Rica gana o ingresa por servicios más de lo que ingresa Panamá por su canal. Porque mucha gente dice, bueno, nosotros aquí en Costa Rica no lo podríamos hacer porque las condiciones de Panamá son especiales porque tiene el canal. Mentira. Ustedes ganan más por servicios de lo que le ingresa a Panamá por el canal. En consecuencia, las condiciones en Costa Rica no pueden ser mejores ni más importantes para dolarizar. Costa Rica tiene todo lo que necesita para dolarizar y lo puede hacer de una forma, no como el Ecuador, de una forma organizada, y sería un crecimiento espectacular de la economía costarricense. Yo creo que ese es mi último slide. No quiero aburrirlos más. Pasa por favor. ¿Ya no hay? Ok. Entonces, con eso creo que concluyo. Hay mucha información más sobre la dolarización, pero creo que, en conclusión, a Costa Rica lo que le queda realmente es convertirse en un país dolarizado. Ya está dolarizado espontáneamente. Lo único que le falta es que el Estado reconozca que el dólar es la moneda de curso legal, y eso desataría un proceso de crecimiento económico por eliminar la inestabilidad que hoy le otorga el Banco Central. El Banco Central de Costa Rica ya no añade valor, destruye valor. Y en consecuencia es tiempo de cerrarlo y reconocer al dólar para poder reconocer lo que la gente ya tiene, que es el dólar en todos sus bolsillos. Muchas gracias.